Quiero saludar a cada uno de ustedes, amados hermanos, personas que en esta mañana nos están escuchando. Queremos orar en esta mañana para empezar y pedir que Dios bendiga su preciosa y santa palabra. Esta mañana queremos dar gracias a Dios porque tú te conectas con nosotros. Tú estás buscando tener esa comunión, esa relación personal con el Señor. Y de veras que te felicitamos, te abrazamos y pues queremos que te contactes con nosotros. Ahí tienes lo que es nuestra dirección y llámanos. Queremos estar bendiciendo la vida de ustedes. Gracias, Iglesia, porque una vez más nos reunimos para seguir aprendiendo de la preciosa palabra de Dios. Como siempre digo, no podemos hacerlo sin antes consultar al autor de esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor, Dios Todopoderoso, use en este momento. Oramos. Padre, en esta mañana queremos decirte gracias, Señor, por este tiempo. Danos revelación, mi Dios. Enséñanos, Padre Santo, a no solamente entender tu palabra, sino también a vivir de acuerdo a lo que tú nos quieres dar en esta mañana. Dios, enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, Padre. Que aquellos preceptos, mandamientos, ordenanzas que tú nos des, podamos, Señor,
cumplirlos, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo, porque eres Dios grande, eres Dios bueno, y sé que usted nos está ayudando. Gracias, Jesús. Oramos pidiendo sabiduría, oramos pidiendo que usted nos ayude en este tiempo, Padre. Dios, estamos en este tiempo pidiendo la unción de su presencia. Enséñanos y ayúdanos en todo. Gracias, Jesús, porque hasta aquí usted nos está guardando. Hasta aquí usted está dándonos, Señor, el privilegio de estar en sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 hasta el 7. Pero en esta mañana ya lo vamos a proyectar y vamos a leer de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En esta mañana, yo he llamado a este tema la iglesia que perdió su primer amor. Y déjenme introducir contándoles algo que me pareció muy chistoso, podemos decirlo así. Una pareja de enamorados estaba conversando por teléfono. El elocuente galán declaraba su amor por ella en los siguientes términos: te amo tanto que por ti soy capaz de dar la vida. Haría cualquier cosa por ti, lo que me pidas. Atravesaría mares, cruzaría ríos, ascendería montañas, me enfrentaría con fieras salvajes, caminaría sobre carbones encendidos. Esta chica se quedó muy entusiasmada ante esa declaración exuberante y la chica preguntó al muchacho: mi amor, ¿me vendrías a ver esta noche? Claro, respondió el chico, siempre y cuando no esté lloviendo. Suena gracioso, ¿verdad? Pero es así de falso y superficial el amor de mucha gente hacia Jesucristo. El Señor del universo conocía a cada una de las iglesias y su situación precisa. Quiero decirle que Jesús se interesa por su iglesia. Ya habíamos dicho que Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que hace es presentarnos la cabeza. A partir de ahora, y en capítulo 2 y 3, vamos a estudiar del cuerpo de Jesucristo, que es, ¿qué? Su iglesia. Quiero decirle, Jesucristo dedica 2 capítulos para hablar acerca de la iglesia, porque Él ama a su iglesia. Si Él ama a su iglesia, usted también, nosotros también debemos amar a la iglesia. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra ángel es una forma españolizada del sustantivo griego ángelos. Ángelos significa un mensajero. Y algunas veces la palabra es traducida mensajero cuando se aplica a los hombres y no a un ser celestial. Los 7 ángeles de las 7 iglesias eran los pastores a quienes las cartas fueron enviadas.
Algunos suponen y dicen que cada iglesia tiene un ángel guardián y se refiere a esos ángeles. No es así, amado lector. No es así, amado hermano. Cuando habla acerca de ángelos, se está refiriendo a los pastores. ¿Qué más ángel guardián que nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dicho, yo estaré con ustedes por siempre y para siempre? Nunca les dejaré, nunca les desampararé. Así es que la iglesia como tal no necesita un ángel guardián, solo necesita la presencia de Jesús. Y cuando está hablando, escribe al ángel de la iglesia, le está diciendo, escríbele al pastor. Entonces esto también debe de hacernos pensar que Dios, cuando va a hacer cambios, lo primero que va a hacer Dios es tratar con el pastor, es hablarle al pastor. No habla por allí al hermanito, a la hermanita, no. Siempre Dios va a hablar ¿a quién? Al pastor. Y nosotros como pastores somos responsables de estar siempre atentos a lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Ya? Entonces, para poner más o menos en contexto y poder saber cómo era Éfeso, cómo era la iglesia en sí, vamos a describir un poco acerca de esta ciudad de Éfeso. Y queremos decirle que esta ciudad era una de las grandes ciudades del mundo antiguo y considerablemente posiblemente la mayor ciudad de Asia Menor. Esta ciudad de Éfeso estaba orgullosa de su título de cuidadora o guardadora del templo, que originalmente se refería al templo de Artemisa, o sea, al templo de Diana. Pero más tarde eso a los ciudadanos de esta gran ciudad les quedó chico, ¿verdad? Ser la ciudadora, tener un templo a la diosa Artemisa allí, sino que ellos instalaron 2 templos y estos templos estaban dedicados a la adoración de los emperadores romanos. El templo, dicho sea de paso, era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo estaba hecho de reluciente mármol persa y medía como 125 metros de largo o algo así como 1,5 cuadras de una ciudad y casi 1 cuadra de ancho. Imagínense, era un templo grande, pues formidable, ¿verdad? Un templo que medía 125 metros de largo y más o menos que equivaldría en una ciudad grande a 1,5 cuadras de una ciudad y 1 cuadra de ancho. ¿Ya? Sus sacerdotisas, las personas que servían en este templo allá en Éfeso, eran prostitutas. Detrás de una cortina de púrpura del templo había una imagen que se levantaba y se levantaba la gran diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Y como era la gran diosa Diana, la diosa de la fertilidad, se había representado a ella con muchos senos. ¿Ya? Era una estatua con muchos pechos, con un garrote en una mano y un tridente en la otra. La ciudad derivaba gran parte de su riqueza de la fabricación y ventas de estatuillas de la diosa. Eso le dejaba muchos ingresos a estas personas que vivían en Éfeso. Estas personas se dedicaban a fabricar y vender las estatuas de la gran diosa Diana. El paganismo en esa ciudad era fuerte. Éfeso era semillero de toda religión falsa y superstición del día. A ese medio ambiente fue Pablo para establecer una iglesia de Jesucristo. ¡Qué tremendo Pablo! Pablo había visitado esta ciudad por primera vez cuando se dirigía de Corinto a Jerusalén. Allí, en Éfeso, también estuvo Apolos enseñando. ¿Ya? Hechos 18, 24 y 25 nos habla acerca de la presencia de este hombre llamado Apolos. Dice la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos,
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, en esa ciudad se encontraba ¿quién? Apolos. ¿Ya? Posteriormente, en su tercer viaje misionero, Pablo pasó también por allí. Eso, para leerlo, Hechos 20, 31. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ya? Entonces, Pablo está diciendo que él había estado allí, ¿no? Por 3 años, y que de noche y de día no había cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas, nosotros en nuestras Biblias tenemos una carta llamada, ¿qué? Efesios. Esa carta le escribió Pablo para esta iglesia. Después de que Pablo terminó su ministerio en Éfeso, nombró a Timoteo como pastor. Y cuando le escribió a Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, esas 2 cartas le escribió como pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando Timoteo terminó su ministerio, probablemente quien llegó a sucederle en el pastorado fue el apóstol Juan. Éfeso estaba bien cerca, si usted ve un mapa, estuvo muy cerca a Patmos. Y es por eso que allí rápidamente tomaron a Juan y lo llevaron a la gran isla de Patmos, ¿verdad? Ahora, cuando leemos detenidamente estas cartas, vemos que Jesús se aplica a algunos títulos, ¿verdad? Y esos títulos que él se aplica provienen, ya lo hemos dicho también en una oportunidad, del capítulo 1, ¿verdad? Y se aplica algunos atributos que esta iglesia en particular está necesitando en ese momento. Por ejemplo, en la segunda de las 7 iglesias, que es la iglesia de Esmirna, mire lo que dice en Apocalipsis 2.8. Apocalipsis 2.8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero. Apocalipsis 1, 17 y 18 es de allí donde proviene esta expresión. Apocalipsis 1, 17, 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Allí está. Que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Apocalipsis 2.8 es extraído de Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Verdad? Ahora, ¿qué de particular tiene eso? La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba sufriendo y necesitaba entender que Jesucristo era el primero y el último, que había muerto pero que estaba vivo y que no tenían que preocuparse por el sufrimiento, por cuanto necesitaban saber era que Jesucristo tenía el control de todo el proceso. Entonces, cuando Jesús se aplica esos títulos, el primero y el último, el que estuvo muerto pero que vive, se lo aplica a una iglesia que en ese momento necesita escuchar esa palabra. Y así sucede con las 7 iglesias. Les dejo un trabajito como para que ustedes puedan hacer algunas comparaciones en casa. Apocalipsis 2.12, compárelo con Apocalipsis 1.16. Apocalipsis 2.18, compárelo con Apocalipsis 1.14 y 15. Pero quiero decirle esta gran verdad.
Jesucristo es suficiente para cualquier necesidad de su iglesia. Nosotros somos iglesia. Jesucristo es suficiente para cualquiera de nuestras necesidades. A una iglesia que estaba sufriendo le dice: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero vivo, iglesia. Y esa era la gran verdad que necesitaba escuchar esta congregación, porque estaban sufriendo. Entonces, Jesús es suficiente para cualquier necesidad de los creyentes. A la iglesia de Éfeso, Jesús se describe a sí mismo como el que tiene en su diestra las 7 estrellas y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice el versículo 1. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, Apocalipsis 1:20, dice la palabra de Dios: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice Jesús. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ya? Entonces, quiero decirle allí que las 7 estrellas son los ángeles. Y esos ángeles se encuentran ¿en dónde? En mi diestra, dice Jesús. Hermanos, si somos pastores, somos sostenidos por la diestra, por la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso es una palabra para los pastores. Y cuando hablamos acerca de pastores, no quiero decir necesariamente los egresados de un instituto bíblico, de un seminario bíblico. Hay gente dentro de la congregación que está preocupada y ocupada por el resto de la iglesia, por el resto de los hermanos de la iglesia. A veces el pastor no toca puertas acá, no toca puertas allá, por diferentes razones. Pero esos hermanos están haciendo ese trabajo pastoral. Y quiero decirte que tú eres sostenido por la mano de Dios. Y cuando se refiere a las iglesias, los llama candeleros de oro. ¿Qué quiero decirle? La iglesia, ojo, candelero de oro. No cualquier candelero, de oro. Y cuando hablamos acerca de oro, es el mejor material, ¿verdad? Entonces, Jesús mira a su iglesia con unos ojos muy especiales. Es de mucho valor para nuestro Dios la iglesia. Cuando tú dices, esa iglesia, y menosprecias la iglesia, no es el pastor a quien estás menospreciando. Es la iglesia a quien Jesucristo lo mira con mucha estima, con mucho valor, ¿verdad? Con mucho valor, ¿ya? Esta iglesia es tan preciosa como el oro para su Señor, ¿verdad? Ahora, una de las verdades es que Jesucristo anda en medio de las 7 iglesias. Esto significa que Jesucristo examina con detenimiento cada detalle de marcha de cada iglesia local. ¿No? Entonces, es muy importante saber, hermanos, amigos, que las decisiones que se toman, muchas veces detrás de todas esas decisiones, detrás de todo lo que se hace, Jesucristo está moviendo eso. Jesucristo está poniendo eso, ¿verdad? Se da cuenta, hermanos, Jesucristo está supervisando allí absolutamente todo. Y eso debe de hacernos mejorar en lo que estamos haciendo dentro de la casa de Dios. Por eso a veces hay cosas que me incomodan mucho. Cuando nosotros a veces le damos a Dios que porque es para Dios, bueno, no me preparé, pero como es para Dios, no, Jesucristo está allí escuchando lo que tú le estás dando, mirando lo que tú estás dándole. Él está allí presente. A veces yo escuché de niño, no me preparé, pero como es para Dios, y pensamos que Jesucristo ni escuchó eso. Tenemos que darle lo mejor en nuestro trabajo, en nuestro servicio, porque Jesús está allí en medio de su iglesia, supervisando y viendo lo que nosotros estamos haciendo. Después de esto, en los versículos 2 y 3, vamos a tener que
el diagnóstico. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es como si el juez hubiera tomado un telescopio y empezara a examinar lo más interno de la iglesia, escuchando su corazón, examinando sus extremidades, determinando la salud de cada congregación. En toda iglesia, hablando de estas 7 iglesias, habrá un diagnóstico, y por lo general en ese diagnóstico habrá buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias en cuanto a Éfeso ocupan la mayor parte del escrito. Pienso que esta iglesia se merecía ese galardón. ¿Por qué? Miren, en primer lugar, era una iglesia dinámica. Yo conozco tus obras. Cristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que sus siervos hacen para Él. Y su trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Era una iglesia que trabajaba, que servía. Era una iglesia que estaba haciendo la obra de su Señor. Si bien es cierto, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Dios nos salvó para trabajar para Él y servirle. La Biblia dice que desde Éfeso la palabra había llegado por toda Asia, gracias al esfuerzo misionero de esta iglesia dinámica. Era una iglesia que trabajaba. En segundo lugar, era una iglesia dedicada. La Biblia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esta segunda expresión en griego es diferente. No se trata de cualquier trabajo, sino de esfuerzo al punto de agotarse. Estaban cansados debido al trabajo que estaban desempeñando en la iglesia. Yo conozco aquí a personas que después de haber estado horas y horas metidos en su trabajo, quieren darle la sobra al Señor. En 2 de Samuel 24 leemos. 2 de Samuel 24, dice la palabra de Dios. Y el rey dijo a Urana: no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David mismo no quería darle nada a Dios que no le costara. Tiene que costarme. Eso a Urana yo le quiero dar al Señor. Yo se lo quiero entregar a Dios. Muchas veces queremos servir desde la comodidad a Dios. Los santos de Éfeso estaban dispuestos a dar su sangre. Se habían entregado a sí mismos y no tenían reservas para trabajar en la obra de Dios. Es trágico, hermanos, que muchas veces, en muchas iglesias, las personas llegan y se van. Pastores quejándose y diciendo: ¿verdad? Pocos haciendo mucho, muchos haciendo poco. Pocos haciendo mucho, muchos haciendo poco. ¿Verdad? Eso es la realidad muchas veces de la iglesia. No hay gente sudando por el Señor, sudando por la obra de Dios, con esa excusa de: pastor, estoy tan ocupado que no puedo servir en la obra del Señor. Ahora es tiempo de movernos, iglesia. Ahora es tiempo de movernos, de sacudirnos de eso. El Señor nos tiene en un tiempo de quietud. En un tiempo donde el presidente ha dicho: no hay que salir, pues hay que dedicarnos a la obra de Dios. Y podemos hacerlo desde nuestras casas. Yo estoy muy agradecido por esta iglesia de 7 de enero. Ustedes van a ver que no pueden salir, pero ni bien termina de predicar, ellos están enviando estos videos a diferentes personas y mucha gente está escuchando. Mucha gente está siendo bendecida. Y qué bueno, me alegro porque estamos haciendo de esa manera la obra de Dios.
Muchas gracias, iglesia. Hay que seguir esforzándonos. Hay que seguir sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso. Era una iglesia que daba hasta sudar todo. En tercer lugar, era una iglesia decidida. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y paciencia. Note que la palabra paciencia aparece aquí 2 veces en esta carta. Una vez respecto al servicio. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y otra más tarde respecto al sufrimiento. Mire lo que dice en el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Eres una persona de aguante, ¿verdad? En el versículo 3 está relacionado ya no con el trabajo, sino que está relacionado con el sufrimiento. Fueron pacientes, habían sufrido por su responsabilidad al ministerio en el Evangelio. Esta es la clase de paciencia que soporta y sigue adelante. No se trata de sufrir por Jesús y quedarse debajo del montón. Estos creyentes eran firmes en su resistencia. La gente les seguía por su dedicación a Cristo. Los aborrecían, los detestaban, pero eso no les fastidiaban. Ahora a veces nos molestamos hasta porque el hermanito no me saludó, ¿verdad? Pero esta iglesia no. Esta iglesia era una iglesia de empuje, esta iglesia era una iglesia que seguía adelante. Qué precioso, hermanos. Ellos estaban llamados a sufrir y sufrían por el Evangelio. Otra de las cosas es que la iglesia de Éfeso tenía una apariencia externa envidiable. Jesucristo nos muestra que era una iglesia que hacía obra. Trabajaban fuertemente hasta el cansancio. Si había un trabajo, proyecto para realizar, los efesios eran los primeros en poner manos a la obra. Pero no solamente eran hermanos de acción, sino también se caracterizaban por su paciencia. Los cristianos permanecían aún cuando estaban bajo tribulación. En otras palabras, no se daban por vencidos cuando había problemas. No abandonaron a Dios, sino que recobraron fuerzas en Él. Eran hermanos constantes que no desmayaban fácilmente. Era una iglesia también celosa en la sana doctrina. ¡Qué hermosa iglesia! Sabía detectar a los lobos vestidos de oveja y los ponía en evidencia como mentirosos. Era una iglesia sufrida y paciente. ¿Verdad? Así se describe a esta iglesia de Éfeso. Tenía varias cualidades positivas. Jesús conocía los corazones y le señala ahora una falta. ¿Cuál era la falta de esta iglesia? Habían perdido su primer amor, su devoción que entrega a Cristo. Antes de entrar aquí, quiero decirle algo. Esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo, ve que esta iglesia se estaba alejando de su amor por Él. Y en vez de ir de frente, ¿verdad?, a decirle, ustedes son una iglesia que están apartándose de mí en su amor, va y mira las cosas que son positivas. Y le da 2 versículos hablándole de las cosas positivas. Cuando queremos llamar la atención de alguien, hay que sentarle y decir, mira, yo estoy agradecido a Dios porque eres fiel, eres así, me encanta lo que estás haciendo para Dios, te esfuerzas, pero hay que arreglar esto. A veces como líderes, como pastores o a veces como padres, sentamos al niño ahí, sentamos al hermano ahí y disparamos contra ellos. Jesús no hace eso. ¿Se dan cuenta? Jesús no hace eso, ¿ya? Le señala, sí, que ellos se estaban apartando de su amor, devoción y entrega a Cristo. Y Dios es celoso de eso, hermanos. Dios quiere ocupar el primer lugar en su vida. Que Dios sea su prioridad. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así, hermanos, nos anhela con celos. Jesús quiere que nosotros solo seamos para Él. ¿Verdad? Llevamos un sello. Esto somos propiedad de Dios. ¿Verdad? Le pertenecemos a Dios. Mire, yo busqué en la traducción lenguaje actual para entender un poquito mejor el versículo 4. Y en lenguaje actual dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Eso choca. Amamos a Dios como amábamos cuando recién entregamos nuestra vida a Cristo. Le buscamos de corazón a Dios. Hay un pasaje en Mateo 22:37 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios está pidiendo todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. E incluso otro evangelista añade algo y dice, con todas tus fuerzas. Dios pide que seamos apasionados por Él, que estemos apasionados por Él. 30 años antes, esta iglesia había sido encomiada, alabada por su amor. Mire Efesios 1, 15 y 16. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y vuestro amor para con todos los santos, ¿verdad? De vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hace 30 años era una iglesia que amaba y que se le halagó porque era una iglesia que estaba amando. ¿Ya? Pero esta iglesia perdió su primer entusiasmo, ¿verdad? Jeremías habla de la devoción de Israel a Dios en los primeros días. Dios le dice a la nación que Él se acuerda de la devoción de tu juventud, de tu amor de novia. Lo pueden ver en Jeremías 2:2. Yo me acuerdo de la devoción de tu juventud, de tu amor de novia. ¿Cómo somos amando a Dios? ¿Le amamos así como al comienzo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Quiero ponerle más o menos para que usted pueda pensar. Se la voy a poner en una perspectiva un poco más actual, un poco para que usted pueda darse cuenta, realmente no está bien, ¿verdad? Suponiendo que una mujer, suponiendo que su esposa en algún momento de su vida le dice, mira, amor, tú sabes que por la ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te voy a preparar la comida, te voy a lavar tu ropa, voy a mantener tu casa limpia, pero quiero decirte, yo no te amo, yo amo a otro. ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías contento? Dirías, bien, aunque no me ama, pero ¿estarías así? Realmente yo dudo de que esa sea tu actitud. En lo personal, yo no voy a aceptar a mi esposa que me diga, mira, ¿sabes qué? Yo voy a preparar tus alimentos, yo voy a cocinar para ti, yo voy a tener limpia la casa, pero Alfredo, yo no te amo, yo amo a otra persona. En la vida yo voy a aceptar eso, pero queremos que eso acepte nuestro Señor Jesucristo. Eso era esta iglesia, hacía cosas, ¿verdad? Sufría hasta el cansancio, sufría esta iglesia.
pero ya no amaba a Jesús. Ya no amaba a Jesús. Se puede servir a Dios, pero no amarle. Y eso de nada sirve. Luego en el versículo 5 dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No olvide que el candelero significa la iglesia local. Si la iglesia de Éfeso fallaba en volver a encender ese amor a Dios, estaba en peligro de desaparecer. Quitaré tu candelero. Candelero era la iglesia, lo quitaré de su lugar. Quiero decirle que tristemente la iglesia de Éfeso no hizo caso a su Señor. Esto lo sabemos porque muy pronto dejó de existir. Jesucristo había retirado el candelero de su lugar. ¡Qué triste! Muchas veces es la consecuencia de hacer cosas sin poner en el corazón en lo que hacemos. ¿Verdad? Yo hago, pero mi amor con Dios, ¿cómo está? Ya hemos dicho los días jueves. Primero parte por mi relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios. Que estamos teniendo unos estudios muy bonitos, pero bueno, de allí parte absolutamente todo. El Señor no quiere terminar con un reproche, sino con algo positivo, constructivo, alentador, y con otro pero. Encabeza una nueva alabanza a la iglesia de Éfeso. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo primero que notamos es que Cristo alaba el odio a las obras de los nicolaitas, no el odio a ellos mismos, ¿verdad? Que aborrece las obras de los nicolaitas. No le está diciendo, tú odias a los nicolaitas, no. Odio al pecado, pero amor al pecador, ¿verdad? El Señor no solo se dirige a las iglesias, sino también a ti como individuo. Porque la renovación de las iglesias, escúchenme bien esto, la renovación de las iglesias es fruto de la renovación de cada uno de los miembros. Por eso, esta carta termina en el versículo 7 particularizando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Eso lo individualiza. Porque nosotros somos los que formamos una iglesia comprometida, entregada, consagrada. Pero de repente una iglesia dormida es producto de nosotros. Depende mucho, sí, Dios. Pero nosotros componemos ese cuerpo de Cristo. Y si estamos con una fe apagada y todo, nunca tendremos una iglesia en avivamiento. Por eso aquí lo va a particularizar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hermano, hermana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente amas apasionadamente a Jesús? ¿Amas apasionadamente a Dios? Está bien servir. Está bien entregarnos completamente al servicio, al trabajo. Pero de nada sirve si no amamos a Jesús. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y si tú, amigo, en esta mañana nos estás escuchando y te das cuenta de ese amor de Jesús que tiene para contigo y quieres también corresponderle, este es un buen momento para entregarle tu vida. Acércate a Él. Hay gente que a veces nos ha escuchado de repente y ha estado en un cuadro depresivo, ha estado en un cuadro donde realmente
el temor la ha invadido, de malas noticias, de frustración, que en este mensaje, Dios te haya hablado, Dios te haya tocado. Sí, hay una solución para todo lo que tú estás viviendo. Se llama Jesucristo. Rinde tu vida a Él. Acércate a Él. Él es la solución. Vamos a orar, terminando, iglesia. Padre, en esta mañana, Señor, queremos decirte muchas gracias por este tiempo, Señor, que usted nos regaló. Gracias, Jesús, porque usted es bueno y usted nos ayudó, Señor. En esta mañana, que tu presencia, que tu Espíritu Santo siga tocando y siga ministrándonos, Señor. Padre, te amamos. Ayúdanos a que nuestro amor, Señor, hacia ti sea un amor realmente, estemos apasionados por ti. Sí, Dios, hay noticias, hay cosas que nos estremecen, pero que nuestro corazón arda de amor para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Amén.